Reflexiones archivísticas, séptima temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Hola queridos amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta, como cada semana pretendemos hacerlo, estamos aquí en su programa Reflexiones Archivísticas. Ahora con nuestro programa número 11. Aún dentro de esta temática de archivos y transparencia, pero ahora viendo el tema, como habíamos quedado, del papel de los archivos históricos en cumplimiento al derecho a la información. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Los archivos históricos no están sujetos a cumplir con la transparencia y el acceso a la información, porque los archivos históricos son para eso, para hacer transparente la información y dar todo el derecho posible desde su creación. Son archivos históricos por autonomacia. Es decir, todo lo que se traslada a un archivo histórico no puede ser ni reservado ni confidencial. Por eso hay algunos puntos que tenemos que observar que la propia ley lo establece. Y es aquí donde entonces tendríamos que irnos a las funciones de un archivo histórico según nos lo establece la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos dice que un archivo histórico es el integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local, y son de carácter público. Con eso nos están diciendo claramente cuál va a ser su estatus final, público. Claro, yo estoy de acuerdo con ustedes que es una definición muy corta, porque los archivos históricos son poco más que esto. El artículo 32 de la ley nos establece que los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que tendrá las siguientes funciones. Podrán, es decir, no es obligatorio que todas las dependencias y entidades tengan archivos históricos. Para eso está el Archivo General de la Nación y los archivos generales de los estados y los archivos históricos de los otros sujetos obligados, como es la UNAM, como podría ser la Suprema Corte de Justicia, como podría ser el Congreso de la Unión. Son finalmente entes denominados otros sujetos obligados que pueden tener su archivo histórico, que tienen su archivo histórico. Pero todas las demás dependencias lo podrían tener. O sea, podrán tener. Si lo tienen, es porque en su estructura está completamente claro que hay posibilidades de mantener documentos y expedientes con valor histórico para siempre. Es decir, no hay archivos muertos, pero sí hay expedientes inmortales. Entonces, este artículo 32 nos dice que una de las funciones para quien las dependencias y entidades quieran de la administración pública, quieran tener un archivo histórico o lo puedan tener, tienen que cumplir 6 puntos básicos. Recibir transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes bajo su resguardo. Para esto requerimos por fuerza capacidad de dos formas: capacidad de extensión, capacidad en metros cuadrados, y capacidad en conocimiento. Se requiere tener conocimientos de archivo histórico, pero también de historia, de etnohistoria, de antropología,
Se necesita tener conocimientos de geografía, en fin, de paleografía, de diplomática. Es decir, tener el conocimiento para poder entender el expediente y el documento. El expediente dentro de su contexto para poderlo organizar a la perfección y a la vez tener ese conocimiento claro y conciso de sus contenidos, es decir, el contenido y el continente. Por eso, no cualquier dependencia puede tener archivos históricos. 2. Una vez teniéndolos así, poder brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio documental. ¿De quién? El patrimonio documental de esa dependencia que se produjo, de esa dependencia que se dio. 3. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguarda. O sea, tiene que generar una consulta. ¿Por qué? Porque ya queramos que era de carácter público. Si yo llego a un archivo histórico y por medio de su catálogo pido un documento, no me pueden decir está reservado, es confidencial. Porque cuando hago mi transferencia secundaria y es aceptada, después del destino final, no puedo transferir documentación reservada o confidencial hasta que tenga sus características y sus años de reserva y confidencialidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante, reserva y confidencialidad aún en el archivo de concentración. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de instrumentos de control archivístico previstos en la ley, como lo hemos visto siempre, ¿sí? Y respetando la normativa aplicable. Lo hemos visto en los otros dos tipos de archivo. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan conservar los documentos históricos y aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionen tecnologías de información para mantener estos documentos y su información a disposición de los usuarios sin que se dañen. Y todas las demás que entren como un proceso de disposiciones jurídicas aplicables. Es importante, como dice la primera lámina, que los responsables de los archivos históricos deben contar con conocimientos, habilidades, competencias y experiencias acorde con su responsabilidad. De no ser así, los titulares están obligados a establecer las condiciones que permitan esa capacitación, esa profesionalización para el buen funcionamiento del archivo. Aunque en el caso de los archivos históricos, de manera personal les digo que es medio complicado tratar de dar cursos sencillos, rápidos, para que la gente que trabaja en un archivo histórico, que no sabe de archivo histórico, lo aprenda con rapidez. Se necesitan cursos muy profundos para poder crear esas habilidades de las que estamos hablando. De ahí tendríamos que pasar al tratamiento que se le tiene que dar a esa documentación según el derecho a la información. El artículo 36 de nuestra ley establece, de la Ley General de Archivos, establece: los documentos contenidos en los archivos históricos son fuente de acceso público. Otra vez, acceso público. Esto no significa que cualquier persona pueda llegar y decir quiero el acta de independencia, quiero la Constitución. No. Se tiene que registrar, tiene que cumplir con algún reglamento, norma, no de llevar guantes, de no pintar encima del documento, de no escribir, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Todos los lineamientos que tengo que tener para poder consultar, todos los requisitos para poder consultar una documentación histórica. Eso sí es muy claro. Sí es de acceso público, pero no podemos entrar nomás así como así. Por eso siempre se ha recomendado que los archivos históricos hagan visitas guiadas. ¿Para qué?
para que la gente que no es un investigador, que no necesita estudiar un documento, lo conozca los acervos de los archivos históricos por medio de visitas guiadas. Esto es una experiencia propia. Cuando yo trabajaba en el Archivo General de la Nación, cuando era el director del Archivo Histórico Central, al mando de la doctora Patricia Galeana, yo trabajaba sábados y domingos. ¿Por qué? Porque organizábamos con el equipo de trabajo visitas guiadas a las familias y obviamente teníamos mucha afluencia. Eso es indispensable. Una vez que se haya concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia secundaria a un archivo histórico, estos no podrán ser clasificados como reservados y confidenciales, de conformidad con lo establecido en el capítulo 1, título 3 de la propia Ley General. Asimismo, deberá considerarse que, de acuerdo con la legislación en la materia de transparencia y acceso a la información pública, no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Eso ya lo tenemos que borrar de nuestra cabeza. Si los expedientes en el archivo de concentración, en el archivo de trámite o en el histórico tratan estos temas, son públicos, totalmente públicos. Naturalmente que se clasifica, como datos personales cuando están directamente relacionados con ciertas personas, obviamente que puede causar estragos a su vida, ¿verdad? Que pueden ser expedientes que estén en trámite. Para eso se utilizan las técnicas de las versiones públicas del proceso siempre y cuando se requiera. Aquí hay un dato muy importante. Los documentos que contengan datos personales sensibles, fíjense bien, datos personales sensibles, de acuerdo con la normatividad en la materia, respecto de los cuales se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, conservarán tal carácter en el archivo de concentración por un plazo de 70 años, a partir de la fecha de creación del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo. Si no son de carácter sensible, hay otro marco que dice, sí son confidenciales, pero no sensibles, tienen que estar 30 años en el archivo de concentración y no se van a poder consultar, aunque sean históricos dictaminados en el catálogo documental. Ahí tendrán que esperar 70 o 30 años según sea el caso. Es ahí donde está el famoso candado importante para poder entender el proceso. ¿Cómo es la consulta de expedientes confidenciales? La legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública determinan el procedimiento para permitir el acceso a la información a un documento con valores históricos en archivo de concentración, que no haya sido transferido a un archivo histórico. Ya quedamos que si se va al archivo histórico habría que consultarlo. Y que contenga datos personales sensibles de manera excepcional en los siguientes casos. Aquí les pongo 4 casos. Se solicita para una investigación o un estudio que se considere relevante para el país, siempre que el mismo no se pueda realizar sin acceso a esa información confidencial y el investigador o la persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la información obtenida del archivo con datos personales sensibles. 2. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda resultar de dicho acceso. 3. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de la información confidencial. Y 4. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo autorizado por el mismo.
quiero aclarar, la documentación personal, la de datos personales, la confidencial, solo puede ser consultada exactamente en estos puntos y cuando el dueño de la información lo permita, por escrito. Yo permito que se consulten todos mis datos y toda la información que haya de mi persona en el transcurso de mi carrera profesional en los archivos. Punto. Autorizo al historiador fulano de tal, ¿no?, que va a hacer una biografía de mi persona, utilizar todos los datos habidos y por haber. Esto es muy importante que lo entendamos. Los archivos de trámite no podemos consultar documentos reservados o confidenciales ni en los de concentración. Esto es muy, muy claro. Cuando hablamos entonces de estos documentos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, ya quedamos claro que son documentos que tienen que ser finalmente, no se podrán clasificar como documentos reservados. No los puedo reservar. Sí puedo, y aquí aclaro, sí puedo marcarles su clasificación de confidencialidad o de dato personal, anteponiendo obviamente que puede afectar a una persona o a una familia determinada y solamente puedo utilizar versiones públicas. Muy bien. Una vez entendido esto, entonces viene ese procedimiento de consulta en un archivo histórico. El procedimiento de consulta, que es nuestra última lámina, a los archivos históricos facilitará el acceso al documento original o una reproducción íntegra y fiel en otro medio, siempre que no se le afecte al documento original. Dicho acceso se efectuará conforme al procedimiento que establezcan los propios archivos históricos en su reglamentación interna, en su manual de procedimientos, en su manual de organización específica. Esto va a traer consigo que tendremos una consulta en una sala exprofeso para consultar. Voy a tener que utilizar una boleta de consulta donde voy a registrar quién lo está consultando y para qué. Y obviamente todo esto va a estar sustentado en un catálogo o en varios catálogos, según sea el caso de expedientes. No salen los documentos históricos del archivo histórico. No se prestan a domicilio. Esto es muy importante. Los documentos históricos son patrimonio de la nación. Pero no solo eso, si son parte fundamental de la memoria histórica de los pueblos. De esta memoria histórica documental de los pueblos. Entonces es muy importante entenderlo de esta manera. No se requiere acudir a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para consultar en un archivo histórico. Es decir, es información pública. Pues bien, amigos, teniendo ya estas acotaciones y entendiendo que lo que nos interesa es que todo el procedimiento que va a pasar de un archivo de trámite a un archivo de concentración esté ordenado, inventariado y conocido los expedientes, que en el archivo de concentración se le dé un buen trato a esos expedientes y no se convierta en una bodega en donde los microorganismos, la tierra, el polvo y el tiempo se los acaben, y que exista un buen calendario de caducidades y que se haga un buen dictamen de destino final, es decir, que lo que se vaya al archivo histórico realmente sea documentos con valor y no sean documentos que han perdido todos los valores y que además, peor tantito, no sean fotocopias de varias fotocopias del mismo documento, etcétera, etcétera. Podremos lograr que tengamos estos archivos históricos para el estudio y el conocimiento de la historia, de la cultura, de la tradición de nuestros pueblos. Eso que es lo único que nunca nos van a poder quitar
y que podemos defenderlo con la verdad absoluta. Una verdad sin adjetivos. No importando si afectamos a una u otra escuela, sin adjetivos, solo la verdad. Muchas gracias, un abrazo. Reflexiones archivísticas, séptima temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.